Hola, hola familia, espero que estén muy bien, un fuerte abrazo aquí a la distancia. Bueno, si están viendo este video es porque el día de hoy me ha tocado trabajar en un partido de fútbol y no he logrado llegar a la hora del servicio. Mi plan inicial era estar ahí con ustedes, probablemente o estoy de camino o estoy por llegar o seguramente llegaré cuando ya vaya avanzado el mensaje. Pero de verdad que mi esfuerzo era y es poder darles el mensaje de la mejor manera sin tener interrupciones en esta nueva serie que hemos comenzado, pero sepan también que estoy seguramente en este momento haciendo todos los esfuerzos por llegar lo más pronto a la iglesia y poder estar con ustedes. No quiero hacerlos perder tiempo, entonces vamos a iniciar de esta manera, con esta nueva serie que comenzamos el día de hoy, donde vamos a estar hablando de algo que hemos generado algo de expectativa. Y vamos a hablar de los últimos días, los últimos tiempos, el fin de los tiempos. Y con esta serie llamada Anclados. Y la idea de hoy es poder dar una introducción a los últimos días y dar una introducción a esta serie que estamos comenzando el día de hoy. Yo creo que cuando siempre hablamos, ¿verdad?, de los últimos tiempos, vamos a tratar de ser eh, lo más bíblicos posibles en todo lo que hagamos. Y cuando hablamos de los últimos tiempos o el fin del mundo o el fin de los tiempos, las reacciones eh, a veces no son las más ideales ni las más esperadas, ¿verdad? A veces suele ser que la gente entra en inseguridades, en temores, eh, o hay otros que les da mucha curiosidad y quieren adivinar todos los tiempos, saber todas las fechas, saber cuándo exactamente van a pasar las cosas y tener teorías, algunas medio raras, conspiranoicas o algunas teorías muy alejadas del propósito que tiene Dios para la escatología, que es esto específicamente. La escatología es el estudio de los últimos tiempos, el estudio de los tiempos finales, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de eso. Creo que este es un tema que por muchos años, varias décadas, la iglesia no ha sabido enseñarlo, no ha sabido recibirlo y que ha tenido muchas especulaciones, muchos miedos, muchos debates, muchas divisiones y a veces muy poca certeza bíblica. Y no es la idea ni el propósito que Dios ha tenido para con lo que ha revelado acerca de los últimos tiempos. Entonces, nuestra hoja de ruta, nuestro Waze, nuestro camino en las próximas semanas es que vamos a abrir la Biblia y a través de ella y a través de su luz y de su verdad, vamos a tratar de entender qué significa estar anclados, tener fe en lo correcto en los últimos días. Y vamos a hablar de temas profundos, vamos a hablar de temas muy relevantes, vamos a hablar acerca de qué son los últimos tiempos, vamos a hablar qué es el fin de los tiempos, vamos a hablar acerca de temas muy relevantes como el rapto, el milenio, Apocalipsis, el anticristo, vamos a ver temas proféticos, vamos a hablar del Antiguo Testamento, vamos a hablar del Nuevo Testamento, vamos a responder preguntas también que puedan surgir a partir de los temas que vamos a ir tocando. Entonces, es importante aclarar eso. No vamos a esquivar temas difíciles, no vamos a evitar tocar temas difíciles en esta serie, pero muy importante, no lo vamos a hacer, no vamos a tocar estos temas difíciles para llenarnos nuestras cabezas y nuestros corazones de teorías. No, sino es para llevar nuestro corazón a la verdad de Dios y llenar nuestro corazón de la verdad de Dios y conocer cuál es la verdad que Dios tiene acerca de los últimos días. Y van a haber cosas que probablemente no tenemos la respuesta absoluta y certeza, y se vale responder no sé, y se vale decir que hay posiciones, y se vale decir que hay pensamientos, que hay ideas de lo que puede ser, pero que en algunas cosas, en cuanto a los últimos tiempos, no tenemos el 100% de las certezas porque Dios lo ha decidido revelar así. Entonces, puede ser que al terminar esta serie sepamos muchísimo, o más bien nos sintamos que no sabemos absolutamente nada, y eso va a estar bien. Como dice la Escritura, y lo dijo Moisés, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios.
Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios y no nos corresponde a nosotros descifrarlas absolutamente todas, porque ese es el plan perfecto de Dios. ¿Ok? Pero de algo que sí quiero que estemos todos muy seguros y que nos vayamos con esto y que se nos grabe hoy en nuestro corazón es nuestra victoria está en Cristo en los últimos tiempos, en el fin de los tiempos. Nosotros, los cristianos, estamos anclados a Cristo. No fuimos llamados a ser adivinos del futuro, no fuimos llamados a ser bateadores de las fechas que Dios tiene, pero fuimos llamados a ser testigos de Jesucristo. Y tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para vivir, para testificar y para permanecer hasta el fin de los tiempos, de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el mensaje básicamente de toda la serie. El mensaje de toda la serie se trata de que estamos anclados a Jesucristo, anclados a Dios. Él tiene absoluto control y nuestro único trabajo es reconocernos y vivir anclados a ese control absoluto que tiene Dios y que tiene poder para poder disfrutar, confiar y obedecerle a Él mientras se van desarrollando los acontecimientos que Él ya tiene planificados y que están bajo su control. Y que aún en medio de esos acontecimientos que a veces parecen desastrosos, difíciles de comprender, Él sigue cuidando de nosotros, sus hijos adoptados por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, con esa introducción a esta serie, quiero comenzar con el primer mensaje. Y el primer mensaje que comenzamos el día de hoy tiene que ver con esta idea. Últimos días. Cuando los circos aparecen, ¿verdad? Y siempre ponen un rótulo, últimos días, o una obra de teatro, ¿verdad? Últimos días de la función. Bueno, los últimos días representan eso, cuando algo se va a acabar, cuando algo está por finalizar, cuando algo está cerca de llegar a su final, pero aún no es su final. Y de eso se trata lo que vamos a hablar hoy en cuanto a últimos días. Y teniendo en claro, ahora sí, el lugar correcto en donde debe estar nuestro corazón, que es anclados a Jesucristo, vamos a empezar con este tema específico de hoy. Y vamos a hablar de los últimos días para poder salir de las confusiones que hay de los últimos días, porque yo creo que es muy importante comprender y ordenar nuestro vocabulario como introducción a esta serie para que a partir de ahora hablemos el mismo idioma y estemos en la misma página. Entonces, hoy vamos a responder 3 preguntas fundamentales que nos van a ayudar a cambiar o a sostener la forma en la que vemos las noticias, la forma en la que vemos los acontecimientos del día a día y la forma en la que interpretamos los últimos días y el fin de los tiempos. ¿Ok? Entonces, vamos a responder a 3 preguntas fundamentales hoy en este mensaje. La primera es, ¿qué son bíblicamente los últimos tiempos? ¿Qué son bíblicamente los últimos tiempos? ¿Qué es bíblicamente el fin de los tiempos? Ojo, que es diferente. Tenemos que son bíblicamente los últimos tiempos y tenemos por otra parte que es bíblicamente, los últimos tiempos y tenemos por otra parte que es bíblicamente el fin de los tiempos, ¿verdad? Y finalmente, la pregunta más importante del día de hoy es la tercera, entonces quédense hasta el final, por favor. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos la tensión del presente? ¿Cómo vivimos la tensión del presente? Y esas 3 preguntas son las que queremos descubrir, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que no todo es una película de terror, no todo es un futuro sombrío y oscuro, que a veces pensamos que es así, ¿verdad? Y que la realidad de los últimos tiempos, el fin de los tiempos y esta tensión es algo que vivimos en el día a día y vamos a ver cuál es la diferencia clara que hace la Biblia entre una cosa y la otra, entre lo que vivimos ahora y los momentos finales, entre lo que Dios está haciendo ahora y lo que Dios está por hacer en el futuro. Entonces, por favor, abran sus Biblias, ténganlas a mano, en su celular, en su computadora, en su iPad, en su tablet, en su Biblia en físico, en su cuaderno. Prepare para tomar notas porque hoy vamos a ir por muchos textos. Vamos a ir por muchos textos bíblicos tratando de descubrir la verdad a estas 3 preguntas.
qué son los últimos tiempos, qué es el fin de los tiempos y cómo vivimos la tensión del presente. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a introducir prácticamente toda la serie de los últimos tiempos con la respuesta a estas tres preguntas. Comenzamos con la número uno. ¿Qué son bíblicamente los últimos tiempos? Los últimos tiempos a veces han sido interpretados erróneamente, pero la Biblia muestra claramente que los últimos días, y pónganme atención acá, no son una época específica de 2 años, 1 año o 7 años en un futuro distante. Bíblicamente, los últimos días es o son toda la era del nuevo pacto de Dios para con su pueblo. Bíblicamente, los últimos tiempos comenzaron con la primera venida de Jesucristo y con el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, quiero leerles varios textos muy importantes en cuanto a esto. ¿Ok? Lo primero que nos vamos a dar cuenta con los textos es qué son y a qué se refiere la Biblia con los últimos días. Nos encontramos muchas veces este texto. Nos vamos a encontrar muchísimas veces el texto de últimos días, postreros días, tal vez en algunas otras versiones, pero es muy importante estos dos conceptos. Últimos días, que nos vamos a encontrar muchas veces. Y aquí vamos a estudiar a qué se refiere la Biblia. El primer texto que vemos es Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos, ¿qué dice ahí? Últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ok, nos encontramos aquí un texto que nos da luz. Dice que en otro tiempo Dios nos habló por medio de los profetas. En otro tiempo Dios nos habló por medio de los profetas. Y lo hizo, dice el texto, en muchas ocasiones. ¿Verdad? Sin embargo, en estos últimos días, en estos últimos días, dice el escritor de Hebreos, ahora en este tiempo, ahora en esta etapa, ahora en esta era, ahora en estos últimos días, postreros días, dicen otras versiones, nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la revelación del Hijo cambia la comunicación entre una era anterior y una era nueva, a la cual el escritor de Hebreos llama a esta nueva era los últimos días. ¿Verdad? Entonces, ese es el primer texto que vemos por acá, que nos hablan de qué significa. ¿Verdad? Después vemos Hechos capítulo 2, versículo 16 y 17, que dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y aquí es Pedro citando al profeta Joel en un texto de las profecías de Joel de hace muchos años, citándolo y diciendo, y sucederá que, ¿cuándo? Dígalo ahí para usted, dígaselo al que tenga la par, en los últimos días, en los últimos días. Y sucederá que en los últimos días, ¿qué pasará en los últimos días? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Pedro, por medio de la revelación del Espíritu Santo, está diciendo acá que cuando el Señor derrame su Espíritu Santo sobre las personas, que cuando sean las personas comunes y corrientes, los hijos de todos, los que estén profetizando, y no solamente los profetas, que cuando los jóvenes, las personas comunes y corrientes tengan visiones de parte de Dios y cuando los ancianos tengan sueños de parte de Dios que vendrán a través del derramamiento del Espíritu Santo, eso es una señal inequívoca de que estamos viviendo los últimos días.
Entonces aquí vemos claramente los dos puntos clave. Los últimos días comprenden una era donde la revelación ha llegado a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, derramado sobre todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces tenemos aquí dos textos muy importantes. El tercero, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Una vez más, la expresión últimos tiempos refiriéndose al momento posterior a la revelación de Jesucristo. Estos últimos tiempos han llegado porque Cristo ha, por decirlo de una forma, destapado estos últimos tiempos. Y el último texto que tengo por acá, que nos explica claramente qué son los últimos tiempos, es primera de Juan capítulo 2, versículo 18, que dice, hijitos, esta es la última hora. Vean qué interesante, esta es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Muy importante. Juan aquí dice, estamos en los últimos tiempos. Y lo sabemos porque hay muchos anticristos en esta época, porque hay muchos en contra de Cristo, porque hay muchos en este sistema que quieren rebelarse en contra de Jesús. Y vean que aquí Juan no está hablando este mensaje para el 2026, ¿verdad? Juan está hablando este mensaje en los primeros años. En los primeros años, está hablando en menos de 200 años después de Cristo. Y está diciendo que ese momento ya era en la última hora. Ya en ese momento está en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué ha pasado estos 2000 años? Bueno, la respuesta es que seguimos viviendo en los últimos tiempos. Y hay una división muy clara que se da, ¿verdad? O por qué se divide la historia así. Dios la divide en una primera etapa y en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, él habla claramente, como dice Hebreos 9:26, ¿verdad? Que de otra manera a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y esto es muy importante. Y aquí es donde quiero señalar. Hay una división entre la era anterior, la fundación del mundo, el tiempo de los profetas, y ahora lo que Dios llama la consumación de los siglos, que es la manifestación de Jesucristo. Entonces, Dios divide la historia en dos grandes edades. Este siglo, la era antigua, bajo el pecado, bajo las sombras, bajo el pacto antiguo, y el siglo venidero, inaugurado por Jesucristo. Y son los últimos tiempos, ¿verdad? Lo que se superpone, lo que está por encima de estas dos eras a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es importante entender que se le llama a estos últimos tiempos la consumación de los siglos o también, como dice Pablo en Gálatas, pero cuando vino la plenitud del tiempo. ¿Ven? Está hablando una vez más de lo mismo, consumación del tiempo, plenitud del tiempo, como llegó a término la era anterior, para que ahora vivamos en otro tiempo, los últimos tiempos, en donde Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Verdad? Entonces, estos son pasajes que nos muestran lo que Dios tenía planificado y cómo Dios diferencia una era de la otra, un siglo del otro, un tiempo de otro tiempo, y cómo podemos nosotros teóricamente darnos cuenta, y por medio de la revelación de Dios, de qué son los últimos tiempos, los tiempos postreros, que son bíblicamente. Y finalmente, ahora en un término mucho más práctico,
para nosotros en el día a día, ¿cómo identificamos que estamos en los últimos tiempos? ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros estamos en los últimos tiempos? Bueno, aquí es muy importante que la Biblia no pinta los últimos tiempos como unos tiempos maravillosos. La Biblia no pinta los últimos tiempos como una utopía extraordinaria de perfección, de acuerdo al diseño perfecto de Dios antes del pecado, sino más bien como un tiempo de mucha tensión espiritual. Un tiempo donde el evangelio avanza, pero también avanza la maldad, la apostasía y avanza la rebelión en contra del Dios verdadero. Entonces, tenemos estos elementos que son muy importantes. Digamos que los primeros dos elementos que vimos tienen que ver con elementos que Dios estableció para que podamos identificar los últimos tiempos, a la llegada de Cristo, el derramamiento del Espíritu Santo, como una nueva era que inició a partir de eso, pero también nos ha dejado el Señor un mensaje que nos permite darnos cuenta a nosotros con cosas muy prácticas que hay cosas que podemos ver para identificar si estamos en los últimos tiempos, aparte de Jesucristo y aparte del derramamiento del Espíritu Santo. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 15. Pero debes saber esto, este es Pablo hablando a Timoteo, dándole consejos, y le dice que en los últimos días, ojo, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Qué dice de estos tiempos difíciles? Porque los hombres serán, y aquí da una serie de características, amadores de sí mismos, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Pablo le está diciendo a Timoteo, en los últimos tiempos los hombres serán así. En los últimos tiempos los hombres serán así. Y hoy nosotros podemos ver eso como una evidencia de los últimos tiempos. Que los hombres somos así. Avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, irreverentes, sin amor. Y cada vez más llenamos como con mayor volumen estas características. Tal vez antes teníamos sin amor, pero como poquito. Ahora no. Vemos noticias terribles, vemos reportajes, documentales, historias que son dolorosísimas. Y son dolorosísimas no porque Dios es malo, sino porque cada vez más el ser humano se ha depravado, el ser humano se ha desviado del plan del Señor y estamos viviendo los últimos días, que son, según Pablo, tiempos muy difíciles. Entonces, esto que vemos acá, si nosotros viéramos un mundo en donde no hay esto, podríamos decir estamos muy lejos de los últimos tiempos. Pero bueno, más bien esto es el día a día. Y ver algo contrario a esto es más bien diferente e inesperado, ¿verdad? Entonces, también Pablo le dice a Timoteo, luego, el Espíritu dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo dedica las cartas a Timoteo para entrenar a su discípulo y decirle, prepárate para estas cosas. Estas cosas van a pasar. Te vas a topar con este tipo de hombres, te vas a topar con este tipo de personas en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos pasarán estas cosas. Entonces Pablo le está diciendo hace 2000 años aproximadamente, un poquito menos, le está diciendo a Timoteo que ya están experimentando el fruto de los últimos tiempos, que ya ahí están viviendo las cosas de los últimos tiempos. Entonces, esto con mucha mayor claridad nos deja la sensación y la realidad de que los últimos tiempos fueron inaugurados con la iglesia de Jesucristo. Y entonces estamos en toda una gran era de los últimos tiempos. Los últimos tiempos no son un pedacito.
de la historia cuando Cristo venga. Eso es otra cosa y ya lo vamos a tocar. Pedro dice también, ante todo, sepan esto, que en los últimos tiempos vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores. Pedro haciendo lo mismo, diciéndole a la iglesia, ojo, no se sorprendan, esto es lo que pasará en los últimos días. Ojo, no se sorprendan, esto es lo que pasará en los últimos días. Y los últimos días son los días que ellos ya empezaron a vivir hace 2000 años. Y que hoy nosotros continuamos viviendo y que las cosas negativas que Pedro, Pablo anticiparon van en aumento cada uno de los días que pasamos dentro de esta era llamada, según Dios, los últimos tiempos, los últimos días. ¿Ok? ¿Cuándo terminan los últimos días? Y esta es una pregunta súper importante para poder comprender desde dónde inician, que ya hablamos, inician con la venida de Jesucristo, inician con el derramamiento del Espíritu Santo, tenemos señales para identificarlos en el día a día, pero ¿cuándo van a terminar estos últimos tiempos? Estos últimos tiempos son una era larga, no es un periodo corto de tiempo, ya llevamos 2000 en ellos y sí terminarán. ¿Cuándo terminarán? Según la Biblia, dice Juan, capítulo 6, del versículo 39 al 40, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hay un día en donde se acabarán los últimos tiempos. Los últimos tiempos se acaban de una manera abrupta, de una manera gloriosa, de una manera específica en el momento de la segunda venida y de la resurrección de los muertos. El momento de la segunda venida es el momento que culminan los últimos tiempos. Entonces, haciendo un breve resumen de lo que hemos visto en esta primera parte, los últimos tiempos no son un periodo corto, los últimos tiempos no son un periodo corto, no son un periodo secreto, no son un periodo aterrador de 7 años, pero sí son un periodo aterrador de muchos años donde la maldad va en aumento, de muchísimos años, miles de años donde la maldad va en aumento. No debemos pensar ni estar adivinando ni viendo las noticias como señales de que ya se van a acabar los tiempos. No, porque los últimos tiempos son un periodo largo, una era actual, en la que, claro, hay cosas muy malas, pero estamos en una época de la gracia de Jesucristo en la que vivimos, y sí, esta etapa de los últimos tiempos ha sido inaugurada por Dios con la primera venida de Jesucristo, eh, ha sido confirmada por medio del derramamiento del Espíritu Santo, está siendo confirmada por la maldad en aumento. Es un tiempo marcado por una gran tensión, ¿verdad? La tensión de que el Evangelio avanza, pero la maldad también avanza, pero un día culminarán estos últimos tiempos. Y estos últimos tiempos culminarán con un evento glorioso que es la segunda venida de Jesucristo para juzgar al mundo, para vindicar a su iglesia y para establecer su reinado con total justicia y poder y soberanía sobre esta tierra en la que nosotros habitamos. Entonces, esos son los últimos días, estos son los últimos tiempos. Y yo sé que hoy ha sido como muy teológico académico, pero es importante poder introducir todo esto porque muchas preguntas han surgido acerca de los últimos tiempos que han sido mal interpretadas y que nos hacen vivir en un estado constante de ansiedad y de nerviosismo, cuando lo que corresponde es vivir con la esperanza de que estamos en una era maravillosa de la gracia y que Cristo regresará para finalizar esta etapa de los últimos tiempos. Y que el reloj no lo determinan las noticias, no lo determina un país, no lo determinan los seres humanos. El reloj está determinado por Jesucristo, su primera venida y su segunda venida. ¿Ok? Ahora tenemos otro elemento que es muy importante destacar.
y es lo que genera una confusión, y es el fin de los tiempos. Ok, una cosa son los últimos tiempos y otra cosa es el fin de los tiempos. Y esto hay que interpretarlo como una diferencia crucial y abismal. En los últimos tiempos son una era, una etapa. El fin de los tiempos es un evento seguido de varios acontecimientos, ¿verdad? Pero es un evento específico. Los últimos tiempos, ¿verdad? Son la era que va desde la primera hasta la segunda venida de Jesucristo. El fin de los tiempos es el evento culminante que pone el telón final a la historia de esta humanidad, tal como la conocemos, para traer la nueva historia eterna en Cristo Jesús para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Entonces, el fin de los tiempos no es un proceso gradual, no es un proceso gradual. El fin de los tiempos es un punto de corte radical, ¿verdad? Es el día final, el día del juicio final. Es muy diferente a cómo funcionan los últimos tiempos. ¿Y qué dice la Biblia acerca del fin de los tiempos? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, 23 al 24, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Vieron acá cómo Pablo explica claramente que primero pasarán unas cosas. Primero Cristo, las primicias, es lo que ya aconteció, los primeros discípulos, las primicias de la iglesia, luego los que son de Cristo en su venida, luego la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo y los que son de Cristo recibidos por Él, y vendrá el fin. Entonces en eso vendrá el fin. Él entregará el reino a Dios y entonces terminará, después de haber terminado con todo dominio, con todo poder, con toda autoridad de este mundo, de esta tierra terrenal que se ha levantado en contra de las primicias y de los que son de la segunda venida. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice Jesús también acá? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Jesucristo está aquí explicando, ¿verdad?, que este fin del mundo, lo que es el fin del mundo es una siega, un momento específico de cegar, un momento específico de separar, un momento específico de recoger y quemar lo demás, un momento específico de recompensar y juzgar. Y este sí es el fin del mundo. Y es algo específico que ocurre en un momento específico, no en una etapa o una era de los últimos tiempos. Entonces, comprendiendo esto, ¿verdad? Y Jesús explicó muy bien esto en Mateo 24, que es un texto muy rico, muy maravilloso de Cristo, explicando el fin de los tiempos, pero que hay que entender apropiadamente las señales. Hay que entender apropiadamente las señales. Y quiero leer para ustedes este texto. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ojo, esta palabra es muy importante. Se acercaron los discípulos para enseñarle, para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? O aquí, una vez más, de este siglo, la consumación de este tiempo. Y dice, Jesús le respondió, tengan cuidado, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Jesús aquí está aclarando.
Las guerras, los rumores de guerra, los engañadores, los que se hacen pasar por Jesucristo, son parte de los últimos tiempos, pero no son señales del fin del tiempo. Por eso, cuando alguien dice, el otro año va a venir Jesucristo, o en tal fecha va a venir Jesucristo, está interpretando mal este texto. Está interpretando que las guerras, que los rumores de guerra, que los aumentos de guerra, que los engañadores de Cristo, que los anticristos, que los que dicen yo soy el Cristo y verdaderamente no lo son, ellos están interpretando que esos son el fin de los tiempos. Pero no, Cristo está diciendo que todo eso es parte de los últimos días, de los últimos, de la era, de la época de los últimos tiempos, pero no son el fin de los tiempos. Y por eso es que a veces cometemos muchos errores, ¿verdad? Entonces, este texto es maravilloso verlo así. El fin de los tiempos todavía no se acerca, todavía no es el fin de los tiempos. Cuando oigan guerras, escuchen rumores de guerras, vean guerras, haya engañadores, ¿ok? Vea lo que dice. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. Una vez más, Jesús está diciendo, esto no es el fin de los tiempos. Esto es solo el comienzo. Y esto es parte de los últimos días, pero no es la culminación y el fin de los tiempos. Entonces, los entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados en todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe. Entonces, y se traicionarán unos a los otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jesús aquí está diciendo todo lo que acontecerá en los últimos tiempos, pero ese no es el fin de los tiempos. Esto es lo que acontecerá en esta época. Profetas falsos, engañadores, peleas entre naciones, peleas entre reinos, cristianos traicionados unos a otros, hermanos fallándole unos a otros, y muchos se les enfriará el amor debido a la maldad que va a haber en este mundo. Pero aún en ese tiempo, aún en ese tiempo, no será el fin de los tiempos, porque el que persevere podrá llegar hasta el fin de esos tiempos, ¿verdad? Versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí Jesús cierra el paréntesis. Cierra el paréntesis. Yo espero que lo estén viendo, pero yo lo veo así este texto. Jesús está diciendo todo lo que va a acontecer, pero que no es el fin. Guerras no es el fin, rumores de guerra no es el fin, hambre no es el fin, reinos unos contra otros no es el fin, naciones unas contra otras no es el fin, traiciones entre hermanos no es el fin, tribulación no es el fin, los matarán no es el fin, serán odiados no es el fin, se levantarán falsos profetas que los engañarán no es el fin, habrá un aumento de la iniquidad y el amor de muchos se enfriará, no es el fin. Se predicará el evangelio de Dios en todas las naciones, no es el fin, pero entonces, después de esto, vendrá el fin. Vemos cómo Jesús nos explica el reloj de Dios entre los últimos días y el fin de los tiempos. Por tanto, aquí les dice, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo, y el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su carpa, pero hay de los que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno, ni en día, ni en reposo,
porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y así aquellos días no fueran acortados, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ok, pausa en esta parte. Jesús aquí está hablando de un tiempo específico. Jesús aquí está hablando de que van a haber una señal muy específica, y es la abominación desoladora o la abominación de la desolación, de la cual se habló por medio del profeta. Y esto no tiene que ver con algo del futuro. Sí tiene que ver con algo del futuro para los discípulos de Jesús y para los seguidores de Jesús en este momento, que era la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y que a partir del año 70 después de Cristo se inauguraría la gran tribulación para los cristianos, que empezó ahí y no ha terminado. Y Jesús está diciendo, esta será una tribulación como nunca ha acontecido, porque es una tribulación de todo el tiempo de los últimos tiempos. Y vea qué dice el versículo 22, que Dios por causa de los escogidos, han acortado ese periodo grande de tribulación. Pero si no fuera por eso, nadie se salvaría. O sea, nadie salvaría su vida terrenal por esta gran tribulación. Jesús les está diciendo, a partir de la destrucción del templo, vendrá una tribulación para los cristianos que será larguísima, que no tendrá fin y que nunca ha habido una antes ni nunca habrá una después. Pero que esos días serán acortados para que no todos mueran por causa de aquellos que fueron escogidos por Jesucristo. Versículo 23. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está Cristo, o allí está, no lo crean. Una vez más, está diciendo, estos son los últimos tiempos, no es el fin de los tiempos, porque en el fin de los tiempos yo sí estaré ahí. Yo sí estaré ahí presente, porque es mi segunda venida, ¿verdad? Entonces, miren, aquí está el Cristo, o ahí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se los he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, miren, él está en el desierto, no vayan. O miren, él está en las habitaciones interiores, no les crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 27, Jesús dice, ay, todos se darán cuenta cuando yo vuelva. Y ahí acabará el tiempo de la tribulación. Así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, o sea, de lado a lado, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo el mundo lo verá. No tendrán que decirles, allá está Cristo. Cuando les estén diciendo, allá está, no crean, porque estamos en los últimos tiempos. Cristo no ha venido. Pero cuando ustedes vean verdaderamente al Cristo venir, ahí serán los segundos tiempos. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y se reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Jesús explicó en Mateo 24 de manera extraordinaria cómo están conformados los tiempos. Desde su venida, su muerte en la cruz, la gran tribulación, que no es un periodo final, la gran tribulación que comenzó con la destrucción del templo y se extenderá hasta el día del Señor, el día visible, el día inesperado, pero el día definitivo, donde pasará lo que dice el versículo 30 y 31. Todas las tribus harán duelo, porque vendrán al Hijo de Dios
verán al Hijo de Dios que viene con poder y con gran gloria. Entonces, el día del Señor es un día inesperado, dice Pedro, el Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Este es el fin de los tiempos. Ahora bien, hermanos, dice Pablo en 1 Tesalonicenses, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de presentar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Haciendo un resumen, que Jesús lo hace de manera extraordinaria. Y aquí, si nosotros estudiáramos este texto como acabamos de hacerlo, dejaríamos de pensar un montón de teorías y filosofías que no tienen nada que ver con la Biblia. La Biblia, Jesús está siendo muy preciso en lo que está explicando. Los últimos días son una época, y es una época en la que estamos hoy. Y el fin de los tiempos es el fin, el punto final de esa época. Es el día del Señor. Y vamos a llegar a ese puerto en algún momento. Es un evento único, es un evento futuro, es un evento definitivo, no es un periodo largo, es un evento público, es un evento ruidoso, escandaloso, glorioso, poderoso. Es el día en que los cielos se van a abrir, es el día en que sonarán las trompetas, es el día en que los ángeles se verán y el rey descenderá en medio de las nubes en gloria para juzgar al mundo y para destruir la maldad una vez por todas. Es un momento específico de juicio, destrucción, revelación y vindicación para la iglesia. Entonces, nosotros no andamos buscando las señales para armar un calendario acerca del fin del mundo. Simplemente miramos la promesa de que el fin del mundo llegará en un momento específico y que en los últimos tiempos en los que ya estamos hoy, de tribulación, de dificultad, de engañadores, de este montón de cosas que dijo Jesús, hay que vivir en santidad y hay que vivir con la esperanza puesta, según está diciendo Pablo acá, de que Cristo vendrá por nosotros y juzgará a la maldad por aparte, ¿verdad? O por aparte me refiero a sin que nosotros recibamos el mismo juicio que recibe la maldad. ¿Ok? Entonces, ahora sí, esto nos deja con la última pregunta. Con esto culminamos hoy. ¿Cómo vivimos entonces en la tensión presente? ¿Cómo vivimos en la época actual? Porque entonces estamos en una tensión. ¿Cuál es la tensión? Imagínense una cuerda en la que jala para los dos lados con mucha fuerza la maldad y el evangelio. La maldad y el evangelio, la maldad y el evangelio. Y no porque Dios no tenga control de la maldad, ni porque la maldad sea poderosa. No, 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 no. Sino porque la maldad y el evangelio crecen en los corazones de las personas o no crecen en los corazones de las personas. Y de acuerdo a eso, el mundo se deteriora o se restaura. Esta tensión es la que vivimos día a día, una tensión constante, donde no nos debemos sorprender si el mundo cada vez es más oscuro, donde no nos debemos sorprender si el mundo cada vez es más terrible, si cada vez es más difícil vivir en él, si cada vez es más triste vivir en él, si cada vez la maldad crece a niveles que no nos imaginábamos y se nos va revelando cada día más la maldad del corazón de las personas. Bueno, eso es normal. Dijo Jesús en Mateo 13, 24 al 30, dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue.
Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Este es un texto hermoso que nos habla del corazón de Dios, un texto en el que por medio de una parábola el Señor está diciendo, crecerá la maldad y crecerán los santos al mismo tiempo. Y mis siervos no harán nada, y yo dejaré que eso crezca así. El Señor está en control. Y el crecimiento de la maldad, el Señor lo está permitiendo. El Señor lo está permitiendo hasta un punto. Vean que el versículo 29 dice, no, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. El Señor dice, con cuidado, no quiero que toquen el trigo. Con cuidado, no quiero que toquen a los santos. Con cuidado, no quiero que toquen a mis hijos. Dejemos que todo transcurra pacientemente hasta el día final, el día de la cosecha. Y entonces, en el día de la cosecha, recogerán la cizaña y la quemarán. Pero el trigo será guardado en el granero de Dios. La victoria está 100% asegurada. La victoria está 100% asegurada. Y eso es algo que tenemos que entender en medio de esta tensión en la que vivimos. En medio de la tensión, en medio de las dificultades, los cristianos no vivimos ni somos víctimas asustadas de lo que está pasando. Porque sabemos ya cómo se definió esta guerra. Los cristianos somos el trigo y el trigo terminará en el granero. Quien debe estar asustado es quien es la cizaña. Cristo tiene la victoria absoluta en el presente, incluso si a veces no parece que lo veamos. Dice Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hebreos 10, 12, 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecadores para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto por estrado a sus pies. El otro día me decía, Caro está en un grupo de mamás y un niño, Mateo, si no me equivoco el nombre, le preguntaba a su mamá, mamá, ¿cómo es posible que los discípulos siguieran a Jesús sabiendo que si seguían a Jesús los iban a matar? ¿No era más fácil dejar de seguir a Jesús? ¿Por qué ellos seguían predicando a Jesús y seguían a Jesús aún sabiendo que predicarlo significaba matarlos? Es la pregunta de un niño de 6, 7 años. Su mamá le está enseñando la Biblia y hace una pregunta de estas que lo deja a uno totalmente perdido. ¿Qué responde uno ante eso? ¿Qué responde uno ante eso? Y yo creo que la respuesta es esta. Nosotros tenemos la victoria asegurada en Jesucristo. Y nuestra victoria es mucho más grande que el pecado de la humanidad. Nuestra victoria es tan grande que ni nuestra propia muerte puede quitarla.
ni que nos maten, ni que nos asesinen, ni que nos roben, ni que nos amenacen, ni que nos vendan, ni que nos quiten la comida, ni que nos quiten nuestras casas. Nada de eso puede quitarnos la victoria que tenemos en Jesucristo. Seguimos siendo el trigo y la cizaña no puede hacer nada para que dejemos de ser trigo. La victoria es 100% nuestra, aún en los últimos tiempos. ¿Cuál es el rol de nosotros? ¿Cuál es el rol de la iglesia? Esta postura que hemos estudiado hoy, que hemos visto hoy de que tenemos la victoria en Cristo, esta verdad teológica de que tenemos la verdad en Cristo, nos deja prácticamente solo una opción. Tenemos una mentalidad de escondernos de todo para esperar que Dios venga, o tenemos una perspectiva de que es urgente predicar el Evangelio, de que es urgente rescatar, de que es urgente ayudar a las personas en esta gran tribulación que estamos viviendo. Dice Mateo 24:14, y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es un parámetro la predicación del reino. Es un medidor, un termómetro, la predicación del reino, para saber que el fin vendrá. Y si queremos ver la segunda manifestación o segunda venida de Cristo, sería bueno que entendamos el rol que tenemos nosotros en este plan de predicar el Evangelio a todas las naciones, a todas las naciones. Les dijo Jesús, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Tenemos un rol, iglesia. Los últimos tiempos no son para vivir aterrados. Los últimos tiempos son para conquistar. Los últimos tiempos son para vencer. Los últimos tiempos son para alcanzar. Los últimos tiempos son para glorificar. Los últimos tiempos son para bendecir a los que nunca han sido bendecidos con el Evangelio de Jesucristo. Para eso está puesta la iglesia en los últimos tiempos. Para que cuando sea perseguida más brille. Para que cuando sea perseguida más alcance. Para que cuando sean asesinados más impacte el testimonio de aquellos que están viviendo para Jesucristo. Ese es el rol de nuestra iglesia y ese es el rol de nuestra vida en las manos de Jesucristo. ¿Qué debemos esperar? ¿Y cómo salimos adelante a los tiempos presentes? Y aquí voy a leer mi segundo pasaje favorito. Y con esto cierro. Jesús les dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es uno de mis versículos favoritos. Y quiero tomarlo hoy amarrado del texto en Mateo, donde hoy Jesús, 2000 años después, hoy Jesús es el que nos ha explicado qué son los últimos tiempos, cómo se ven los últimos tiempos, qué es el fin de los tiempos, cómo es el fin de los tiempos, cuál es la diferencia entre ambos, en qué etapa estamos viviendo, qué es lo que nos corresponde a nosotros en esta etapa y cómo tiene que estar nuestro corazón en esta etapa. Jesús nos ha explicado todas estas cosas, no para vivir angustiados, sino para que tengamos paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento.
porque aún en medio de la tribulación podemos confiar que Cristo ya venció al mundo, que este mundo no tiene poder sobre nuestras vidas y que estas noticias aterradoras del día a día no tienen poder sobre el trigo que Cristo almacena, guarda, protege y bendice todos los días para que siga creciendo en obediencia y en santidad hasta el día del fin de los tiempos, el día de la segunda venida de Jesucristo. Dice Apocalipsis, ellos, y está hablando de los cristianos, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Esta es la forma de vencer al mundo. Esta es la forma de vencer al enemigo. Esta es la forma de vencer la maldad. Por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, no amando sus propias vidas y llegando a sufrir por Cristo, aún hasta la muerte. Yo quiero decirles hoy que más allá de que el lunes vayamos al trabajo, a estar metidos en este mundo malvado, donde los jefes nos tratan mal, donde los jefes persiguen, donde las autoridades persiguen, donde las autoridades son hostiles, donde se aprueban leyes contrarias a la palabra, donde parece que la maldad va en aumento, las guerras van en aumento y que el que prevalece es el malvado. Jesucristo es tu rey y él está sentado en el trono y nadie lo ha movido de ahí. Vamos a vivir como cristianos sin tenerle miedo a este mundo, sin tener miedo de si el mundo se acaba mañana, sin enseñarle miedo a nuestros hijos del fin de los tiempos, sino enseñándole a los demás, a nuestros propios corazones y a nuestros propios hijos, que Dios tiene un propósito glorioso y que estamos a la espera de las maravillosas noticias que vendrán en el fin de los tiempos. El fin de los tiempos no es un tiempo de terror. El fin de los tiempos es un tiempo de glorificación, de exaltación y de victoria consumada. Y debemos gozarnos al pensar del fin de los tiempos, no asustarnos y creer y confiar en los hombres que quieren asustarnos, sino creer y confiar en la sangre del Cordero y en la palabra de su testimonio para vencer este mundo y vencer a todo aquel que nos quiere engañar. Nosotros ya somos victoriosos y estamos librando algunas batallas en el día a día, pero ya somos victoriosos. Esta serie se trata de eso. Esta vida se trata de eso. Van a venir fuertes vientos, van a venir tempestades, van a venir mares agitados, van a venir momentos de crisis, pero el ancla, que es nuestra fe en Jesucristo, no se mueve, es perfecta, no sostiene y fue bañada con la sangre de Jesucristo. Fue bañada en la sangre de Jesucristo para que prevalezca su victoria a pesar de cualquier oleaje, a pesar de cualquier tormenta. Hoy es un tiempo para recordar eso, que estamos anclados a Cristo y que si un barco está anclado a esa roca, no hay nada que lo pueda hundir, ni la cizaña, ni el engañador, ni ninguna maldad se puede levantar para hundirnos en ese mar si estamos anclados a la roca que es Cristo. Oramos. Señor, damos gracias por tu revelación esta tarde. Señor, te pido que sigas contestando a nuestras preguntas en nuestro corazón con respecto a este tema. Pero, Señor, que traigas paz, paz que sobreabunda, paz que bendice, paz que te glorifica, paz que nos sostiene. Trae paz, Señor, a nuestras almas agitadas,
Trae paz, Señor, a nuestros dolores. Trae paz, Señor, a nuestras angustias. Trae paz, Señor. Te exaltamos y te glorificamos, Jesucristo. Y Señor, hoy es un buen tiempo para recordar que necesitamos estar amarrados a tu ancla y no a ninguna otra. Nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús. Mi esperanza está puesta en Cristo Jesús. Mi esperanza está en ti, Jesús. Estoy anclado a tu victoria. Estoy anclado a tu sangre. Estoy anclado a tu cruz, Señor. Te amo con todo mi corazón, Jesús. Gracias por salvarme. Gracias por rescatarme. Gracias por cambiar mi futuro. Gracias por darme propósito. Ayúdame a cumplir el propósito que me has dado. El de ser de bendición para todas las naciones. El de estar aquí presente sabiendo que tengo la victoria y tengo un llamado y un rol que cumplir. No de esconderme, sino de predicar el evangelio, aunque eso me cueste la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, familia. Los amo mucho. Nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. Chao.